Pocas figuras tan sugestivas para las gentes de nuestro tiempo como la de este ser que ha vivido y que está viviendo todavía una vida extraordinaria, con aventuras realmente fascinantes, que es Thor Heyerdahl, el noruego que ha demostrado a través de una serie de experiencias realmente apasionantes cómo nuestros más lejanos antepasados eran capaces de transportarse aprovechando sobre todo las corrientes marinas y los vientos alisios y la corriente de Humboldt. De todo eso hablaremos en su momento. Queremos decirle al señor Heyerdahl lo contentos que nos hallamos aquí de encontrarnos con uno de los héroes de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, puesto que en los libros todos estamos familiarizados con su persona y con su gesta personal y su aventura. Muchas gracias por venir, por estar aquí, aunque el señor Heyerdahl prefiere utilizar el inglés para esta conversación. Es un hombre que habla 6 o 7 idiomas, entre ellos conoce el español bastante, pero tiene miedo que algún término se le escape y por eso se refugia en el inglés. Usted habla noruego, naturalmente, inglés, italiano, alemán, español un poquito. ¿Dónde aprendió el español que sabe? ¿En México, en Colombia? No, en Sudamérica. En Sudamérica. En Sudamérica, Perú, De Pascua, la isla de Pascua, Isla de Galápagos. la isla de Galápagos. Y lo recuerda maravillosamente. Yo creo que se podría incluso arriesgar a hacerlo sin la muleta del traductor, pero vamos a seguir así. Señor Heyerdahl, como usted sabe, nosotros le conocimos, el mundo entero supo de su existencia en 1947, cuando usted tripuló la Kon-Tiki en una gesta inolvidable. Era una balsa que consistía en una réplica perfecta de las antiguas balsas peruanas que usaban los aborígenes. Estuvo usted navegando por más de 100 días, 101 creo, o 102, más de 8.000 kilómetros, desde el puerto del Callao hasta el atolón de Ranoya en el archipiélago de Tuamotu. Ese fue un hecho de repercusión mundial. Me gustaría que usted nos explicara brevemente qué es lo que le llevó a protagonizar la aventura de la Kon-Tiki. Esto se remonta a un periodo anterior en el que había estado yo en Polinesia. Hice un curso, tuve un abordaje con un buque que estaba haciendo investigaciones en la zona en la ocasión. Yo era biólogo de la Universidad de Oslo y por esta razón, asimismo, había estudiado los vientos y los océanos en la zona del Pacífico para saber cómo habían llegado los primeros animales a Polinesia. Yo me di cuenta de que las teorías actuales de que el hombre había ido en canoa desde Asia y se había desplazado 12.000 kilómetros en esta zona contra los vientos y contra las corrientes, me pareció que era algo que no podía hacerse. Por lo tanto, desarrollé la teoría de que quizá fueron descubiertas primero desde Sudamérica estas islas, y entonces la oposición decía que esto era imposible, porque los indios sudamericanos solamente tenían estas balsas hechas de madera, de balsa, y que de acuerdo con la ciencia tal como se conocía entonces, se publicaron teorías y discusiones muy grandes sobre el tema. La madera de balsa absorbía agua y se hundía, y por lo tanto no podía llevar a cabo la travesía. Pero yo estaba tan seguro de que la travesía se había realizado que decidí construir esta balsa, demostrar que se podía hacer, y esto pasó a ser la expedición de la Kon-Tiki. La construcción de la balsa, de alguna manera, estuvo inspirada en patrones del pasado que usted conoció, o cómo pudo llevarla a cabo repitiendo un poco la aventura de los aborígenes. Creo que en esto podemos agradecérselo a los primeros españoles por ello, que trajeron consigo intelectuales en su expedición e excelentes historiadores. Y algunos de los registros de los primeros conquistadores contenían descripciones muy exactas de cómo se habían construido estas balsas. Y hemos sabido cómo tenían mástiles y velas, y de hecho Pizarro vio una balsa con peruanos a bordo incluso antes de descubrir la tierra firme de Perú.
Por lo tanto, gracias a estas primeras descripciones de una serie de fuentes españolas y también gracias a una serie de modelos encontrados en tumbas precolombinas con tumbas mochica, todos ellos combinados nos dieron una idea muy buena del aspecto que presentaban. Solamente la ciencia moderna, que nunca había tenido la posibilidad de verlas, que había llegado a las conclusiones erróneas probando la madera de balsa en un tanque y en un depósito. Y desde luego sí se hunde después de 2 semanas, pero como los primeros indios fuimos a la selva, cortamos los árboles, pero que tenían la savia dentro, que actúa como impregnación, y de esta forma flotamos sin dificultad durante 101 días. Y además, cuando llegamos a Polinesia, la balsa quedó en el agua durante varios meses antes de transportarla de nuevo hasta Europa, hasta Oslo. Y en Oslo quedó en el fiordo de Oslo durante 1 año y seguía flotando antes de que fue llevada al Museo de la Kon-Tiki, que se construyó entonces. De modo que la demostración fue absolutamente concluyente en el sentido de que las balsas que que fabricaban los antiguos, eran unas balsas perfectamente navegables, que se mantenían a flote durante largo tiempo, en las que además no se utilizaron elementos metálicos en absoluto, creo que solamente cuerdas de cáñamo para unir los troncos, ¿no? Exacto. Si hubiese habido metal en la construcción, los expertos marítimos, por cierto, dijeron que teníamos que utilizar metal, porque las cuerdas se van a romper en la fricción entre los maderos. Si lo hubiésemos hecho, yo estaría muerto, habría muerto durante la exposición. Porque fueron precisamente las cuerdas las que nos salvaron. Una cadena habría cortado los maderos. La madera de balsa es tan blanda como el corcho. Por lo tanto, el hecho de que utilizamos cuerdas, las cuerdas se enlazaron, entraron en la madera, pero no fueron más allá, y toda la estructura era flexible y era un bote fabuloso, maravilloso. Y esto muestra mi respeto hacia el hombre hace 2000 años, por lo tanto. Porque me di cuenta de que nosotros habíamos cambiado en tecnología, pero no en inteligencia. Los Inca, las civilizaciones preincaicas que construyeron estas balsas, eran tan inteligentes o más que nosotros. Y si este barco se hubiese hundido después de 2 semanas, habrían construido otro. No se habrían quedado con este durante más de 1000 años. Llegó usted entonces también a la confirmación de su teoría de que hay una fuerza natural de arrastre que lleva en esa dirección a cualquier cosa que esté flotando sobre el mar, ¿no? La dirección este-oeste. Con la expedición de la Kon-Tiki como tal, yo demostré que era mala la teoría de que las balsas de madera de balsa no fuese posible que se navegasen. Y demostré que era posible para que las civilizaciones antiguas de Sudamérica llegasen a Polinesia. Ahora bien, no demostré que eso hubiese sucedido. Claro. Demostré que podía haber sucedido. Por lo tanto, esto me llevó a mis ulteriores expediciones cuando fui a las islas para ver si había alguna prueba arqueológica de que de hecho sí habían hecho el viaje. Este fue el impulso que me hizo interesarme en la navegación marítima, porque antes de la Kon-Tiki yo era una persona de tierra adentro. Debo admitir que yo tenía miedo del mar y que apenas sabía nadar. Bueno, pero una de las cosas más sorprendentes es que un hombre de tierra adentro, en su primera aventura marinera, se esté 101 días desafiando a los elementos y además en la compañía del mar, que en ocasiones es un enemigo difícil, ¿no? Difícil de dominar. Bien, si se ve o se tiene el mar como enemigo es difícil. Pero el hecho de que los constructores de barcos primitivos lo tenían como amigo, porque los barcos que construyeron los incas y también por los antiguos fenicios, antes de construir sus barcos de madera, estaban construidos para mantenerse en amistad con el océano. Es decir, eran buques que habían estado en íntimo contacto con el agua todo el tiempo.
que siempre estarían por encima de las olas. Las olas pueden ser tan grandes como quieran y, sin embargo, la balsa siempre estará encima de la cresta de la ola. Un buque vikingo o un buque de madera más moderno, entonces se hundiría con fugas de agua, mientras que estos buques son como patos, son como aves marinas, están siempre encima, y cuando la ola rompe, lo único que es preciso hacer es sentarse y esperar, porque va a penetrar por el fondo y está uno perfectamente seguro. La seguridad de estos buques o de estas naves es que son amigos del océano, no son enemigos. Prácticamente con esa balsa estaban ustedes anticipándose a la moda del surfing, al deporte del surfing, que es también siempre cabalgar las crestas de las olas. No, let me put it this way. Bien, puedo decirlo de esta otra forma. No more. Si hubiese If I'd been a sailor, sabido más, si yo hubiese sido un I marino, would never have es tried posible que yo nunca hubiese to kayak intentado on the Baltic. cruzar en una balsa como lo hice. Ahora bien, el hecho de que yo tenía la formación académica en biología me hizo llegar a la conclusión de una forma muy indirecta, porque sabía, en primer lugar, que había ciertas plantas cultivadas en Polinesia antes de que llegasen a los The europeos. sweet potato. Una es la Batata batata, la patata dulce. There were a number of others. Y había una serie de For otras South America. que pertenecían al mundo sudamericano y que no podían haberse diseminado hasta Polinesia sin ayuda del ser humano. Por lo tanto, yo sabía Somebody had que alguien había America to hecho el viaje desde Sudamérica hasta Polinesia European time. antes de la época de los europeos. Sabía asimismo, Chronically. por las crónicas de pequeños españoles que fueron a América, que el único barco que tenían eran estas balsas de madera de balsa, estas balsas de hecho, y por lo tanto yo llegué a la conclusión de que si habían cruzado y no tenían otro tipo de forma de navegación, que estos barcos podían cruzarlo. Esta fue mi experiencia y la experiencia después nos dijo por qué sí podía hacerse. ¿Tuvo usted momentos de dificultad extrema en los cuales sintiese un cierto arrepentimiento de haber iniciado esa aventura, o estuvo siempre con su decisión firme hasta el fin, a bordo de la Contique? No, all the time I En- was En todo momento yo estaba 100% seguro de que tendríamos éxito, a excepción de los últimos segundos nada más, porque después de 101 días en el mar, we were inside Polynesia. estábamos dentro ya de Polinesia y habíamos intentado llegar a tierra en 2 islas y no sabíamos hacerlo porque las corrientes eran terribles allí. Estos archipiélagos son muy peligrosos porque hay 8.000 kilómetros de océano abierto, con viento y olas que siempre están en todas las direcciones. Por lo tanto, cuando chocan contra los atolones, las olas tienen 10 metros de altura. And we tried to get around. Y nosotros intentamos dar la vuelta para entrar en lugares abrigados, pero no sabíamos navegar lo suficientemente bien. Por lo tanto, cuando por fin llegamos a tierra, With the element. fuimos echados con los elementos por encima de estas olas, Nightmare. y esta es la peor pesadilla que he experimentado. Almost a miracle that Es prácticamente un milagro survived. el que sobreviviésemos todos con el océano por encima de nuestras cabezas y echados sobre las olas 12 veces antes de poder de ser echados tan adentro en los atolones de coral que pudimos saltar a tierra. En aquellos momentos no estaba tan seguro. During all the trip, Pero durante toda la travesía, in the first few days, we en los did primeros not know the pocos días, no conocíamos bien nuestra balsa y nos sentíamos un tanto inquietos cuando veíamos tiburones por encima de nuestras cabezas, cuando la ola se levanta por encima de uno y ve uno el tiburón y piensa uno que se va a echar encima. Ahora, un momento después estamos en la posición inversa y entonces ya la situación no es tan mala después de todo. Por lo tanto, después de un par de semanas, todos pensábamos que se trataba de una balsa maravillosa, que no teníamos nada que temer, excepto la tierra, claro. Los atolones de coral a nuestra llegada, eso sí. La barrera de coral, los arrecifes son algo verdaderamente terrible, peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo para la navegación y peligrosísimo incluso para la salud, para la integridad del cuerpo humano. ¿Cuánta gente se ha roto contra el arrecife, no? Yeah. Bien, yo quisiera saber si
En esa expedición primera, ¿usted utilizaba, se auxiliaba de instrumentos de navegación? ¿Llevaba radio a bordo? ¿Llevaba brújulas, estante? On the Kon-Tiki expedition, En la expedición de la Kon-Tiki compass and a teníamos una brújula y un sextante the drift para from day to day. trazar nuestro rumbo de día a día. A direct drift voyage. Pero era un viaje de rumbo directo. Todo lo que queríamos saber para fines científicos era cuántos kilómetros, cuántas millas Gone per day. se hacían por día y a dónde íbamos. It did not affect No influía what was sobre el rumbo, que estaba en una curva muy grande por el Ecuador y después bajaba, pero nos hizo posible el demostrar el progreso hecho todos los días y la velocidad de las corrientes. Llevaba usted cartas marinas, me supongo. Cartas de navegación, sí. Yeah, but we sailed at the time. Sí, pero navegamos a través de un área del Pacífico Really visited. que había sido muy poco visitada y por lo tanto la Oficina Hidrográfica de los Estados Unidos Asked us nos había pedido keep a close record because que llevásemos un registro reefs drawn in this muy intenso porque había we drifted right across arrecifes en esta zona exist. que nosotros habíamos cruzado y que no aparecían en las cartas de navegación. Por lo tanto, eran muy poco exactos en este sentido, porque toda la navegación Go from Panama iba desde Panamá to Polynesia hasta or Polinesia from somewhere in South o America. de algún punto en Sudamérica. Nosotros estábamos en una zona vacía, no vimos un solo buque durante 101 días. El primer buque que vimos A wreck. era uno hundido, precisamente destrozado contra los arrecifes donde nosotros íbamos a tomar tierra. Esa sensación de soledad tremenda, absoluta, bajo el cielo absoluto, sobre el mar absoluto, con el horizonte absoluto por delante, ¿llega a ser opresiva en algún momento? No, it was never oppressive. No, nunca fue It was- opresiva. It was a wonderful sensation. Fue una sensación maravillosa. I have later met a few astronauts. Me gustaría Both American haber conocido a astronautas tanto americanos como rusos. the medical doctor De hecho, el médico que iba en nuestra última expedición había sido médico de los astronautas soviéticos. We realized that the feeling is Y nos dimos cuenta the same. de que el sentimiento es muy parecido, Particularly when you have porque perfectly especialmente calm cuando se day, tiene un día completamente tranquilo, tranquilo, in the middle. cosa que sucede en medio del océano, Where the sea ends no se ve and dónde acaba el océano y dónde empieza el you cielo. have a feeling that you are Que se tiene la sensación in the universe. de que uno está flotando en el universo, sin contacto alguno con nada. I do think that perhaps, if not Y sí for the pienso little que posiblemente, we have, si no fuese por la pequeña made it possible for cabina de bambú que teníamos para refrescarnos un poco en ocasiones y ver paredes de bambú a nuestro alrededor, an awkward feeling. habría sido una sensación un tanto extraña, Sometimes when porque en algunas ocasiones, cuando nadábamos, if we were flying, nos sentíamos como si estuviésemos volando very strange en el vacío. Una sensación muy extraña. Asimismo, por las noches a veces, cuando se tienen las estrellas por encima de las cabezas, plankton, se tiene el plancton, fluorescent of the plankton, la fosforescencia del plancton en el mar. and it gives you the feeling that Me da una sensación de que uno está boca abajo, está al revés, de alguna forma. La experiencia de la convivencia de un reducido grupo humano durante tantos días de navegación a bordo de una balsa fue una experiencia gratificante. Yes, to me this was very gratifying. Sí, para mí esto fue muy gratificante, I knew porque sabía from other people who por had otras conducted personas long-lasting que habían llevado a cabo expediciones largas con un pequeño grupo de personas juntas, que el problema principal the element, not no es el elemento, no es la naturaleza, the human mind. sino la mente humana. You are very apt to get something which we call expedition fever. Se llega a tener algo que nosotros llamamos fiebre de expedición, es algo 6 que se or produce 8 después de 6 u 8 semanas. you suddenly start Y entonces, to irritate de repente empieza uno a one irritarse or more of your companions. con uno o más de los colegas. Todo lo que esa persona dice, todo lo que esa persona hace, pasa a ser irritante y se convierte en un problema mental. I realized, Esto es algo de lo que me di cuenta very careful y tuve un cuidado muy grande antes de empezar
diciéndoles a mis hombres todo el tiempo que pasase lo que pasase, si alguien le irritaba a uno, que uno tuviese cuidado, no contestes. Les decía, cállate y después de un rato regret and things will pass on. se te pasará. Wonderful man. Y tuvimos hombres extraordinarios. Nunca llegamos al punto de tener un problema real. I would say from now on, Yo diría, that en base a mi experiencia, que el deber principal de un líder de expedición part of the program, no consiste en ninguna parte especial del programa, porque no puede tener expertos a su alrededor, pero es como el director de orquesta. Todos están tocando sus instrumentos, pero uno tiene que asegurarse de que tocan en armonía. De si uno ve que alguien empieza a sentirse mal en relación con otro, uno tiene que intentar separarlos y hablar un poco con ellos y hacerles pensar y la cosa se pasa. very important. Ahora, esto es muy importante para una expedición de este tipo. Como noruego, usted pertenece a un país que tiene una tradición maravillosa de navegantes, como en cierto modo la tiene también España. Yo no sé si usted, a través de esa primera aventura, de otras aventuras posteriores de las que hablaremos, ha meditado alguna vez sobre la gran aventura que fue el descubrimiento de América. ¿Cree usted que Cristóbal Colón, de algún modo, en su aventura tenía una intuición parecida a la que le guió a usted? ¿Cree que él también tenía la idea de que había una fuerza de arrastre que le llevaría hacia lo que entonces, antes de conocerlo, se llamaba las Indias? I think that Columbus in many ways had Creo been que Colón underestimated. en muchas formas fue infraestimado. Era un organizador y planificador mucho mejor de lo que la mayor parte de la gente Immense cree. respect for Tengo un tremendo respeto por Colón, because before he set out on his porque antes de embarcarse en sus expediciones accurate studies hizo un estudio tremendamente exacto sobre todos los informes existentes de norte de África o de Europa occidental sobre objetos que iban a la deriva en las corrientes y sobre los vientos, sobre las tradiciones en el mundo árabe. what to me is very Y obvious lo que para mí es muy evidente that Columbus was in very intimate es que contact Colón estaba en íntimo contacto naturalmente con el Vaticano. and what we forget Y lo que nos olvidamos es que Norway en aquella ocasión Noruega era católica and all the time back to y que about 1100 remontándonos hasta AD 1100, that is 400 years before es decir, 400 años antes de Colón, bishops nosotros teníamos obispos on Greenland en Islandia y en Groenlandia que tenían contacto directo con Roma, con el Vaticano. and we have letters in Rome Y tenemos cartas en Roma, correspondencia, entre los obispos de Groenlandia y el Vaticano. about this Christian colony on Sobre esta Greenland, which was colonia cristiana 100 miles en Groenlandia, from Newfoundland. que estaba solamente a 200 millas de América. Colón se dio cuenta de esto, y esto no se suele conocer. Él sabía que Marco Polo To Asia, había estado en Asia, él sabía coast que la costa asiática subía east. hacia el noreste. He knew that Sabía que los vikingos, as far as to el mundo se extendía hasta el asentamiento de Groenlandia, churches donde había 12 iglesias y 2 obispos and 2 monasteries. y 2 monasterios en la And he knew época. Y that sabía they had been to Vinland que habían estado that country as hasta going Groenlandia y que habían descrito ese país como que descendía en sentido sudeste. that there were 2 Nadie oceans. sabía entonces que había 2 océanos. Nadie sabía que América se encontraba en medio. Pero él tuvo la genialidad de trazar una línea entre estos 2 From continentes. the Vikings, Al sur de los vikingos Japan, y al desde arriba, desde Japón, was one ocean creyendo que se trataba de un solo océano, all the way to America. llevó Asia hasta América. He found America. Ahora, cuando él encontró América, On the day he la encontró en el día que él había estimado. Y todo el mundo cree que se trataba de una coincidencia, de que tuvo buena suerte. calculation. Se trataba, por el contrario, de cálculos exactos y de unos cálculos geniales por parte de Colón. If there had been only one ocean, Si hubiese habido solamente un océano, como todo el mundo creía en la it would have been fecha, habría sido Asia. and he called it Se habría encontrado con Asia. Y naturalmente que lo llamó Asia, today even of American Indians. y hoy incluso hablamos de los indios americanos. Respect of him Yo tengo un tremendo respeto hacia él como organizador y como planificador. fabulous thing about Y existe otra cosa extraordinaria sobre Colón que yo quisiera subrayar, precisamente aquí de España. everybody thinks Es que todo el mundo piensa, happened to Columbus in his older days. ¿qué le pasó a Colón en su última época?
Después de su tercer viaje, vio que el mundo, después de todo, no es perfectamente redondo, sino que tiene forma de pera, It is narrower up on top and wider down. que es más estrecho por arriba y más ancho por abajo. Y todo el mundo pensó que esto era una idea muy extraña. Y esto es muy sencillo. Cuando Colón murió, todo el mundo seguía creyendo que América era Asia. He knew that if Y él you went sabía the southern way, que si ibas en dirección sur India, hasta la India, you had to go a long way. tenías que recorrer un largo camino, mientras que si ibas por el norte, tenías un viaje mucho más corto. De acuerdo con ello, el globo terráqueo tenía que tener forma de pera, era muy lógico. Por tanto, pienso que estas son cosas que es preciso ser navegante y trabajar con ello antes de darse cuenta de lo grande que Colón era en este sentido. Volviendo a la Kon-Tiki, Thor Heyerdahl no solamente ha sido un gran explorador, sino que es un hombre que ha sabido escribir unos libros en los que se ha expresado de un modo directo, espontáneo, ameno, a ratos erudito, ilustrativo en ocasiones. Ha conseguido realmente llegar a toda clase de públicos y ahí está el libro La expedición de la Kon-Tiki, que es un bestseller desde hace 34 años ya, del que se habrán vendido millones y millones de ejemplares, que está traducido a ¿cuántas lenguas? A, no sé, No, 64 languages. 64. a 64 lenguas. Y sigue estando, como ven ustedes, editándose no solamente aquí, sino en todos los países, de una manera constante. Bueno, sin embargo, como habíamos dicho antes de esa famosa expedición, usted había vivido una primera aventura, que fue un viaje inicial suyo a la Polinesia 10 años antes. En este libro que apareció con posterioridad, Fatu Hiva, usted llama a esa aventura regreso o retorno a la naturaleza. Ese viaje a las Islas Marquesas lo hizo usted acompañado por su primera esposa. Ese retorno a la naturaleza, sin embargo, parece que no debió ser del todo afortunado, porque aunque ustedes iban en busca del paraíso, y el paraíso a esa edad, y con el amor por medio en una isla paradisíaca parece fácil de encontrar, pero antes de un año ustedes ya estaban regresando a la civilización. ¿Por qué? Well, when I went to the Marquesas, Cuando fui a las Islas Marquesas, before the Kon-Tiki fue 10 años antes de la expedición de la Kon-Tiki. Y se trataba, de hecho, de una expedición combinada en cooperación con la Universidad de Oslo. And with the idea of my own, Y it is going to con idea propia mía. Yo iba allí a estudiar, como he dicho antes, cómo se había establecido la fauna en una isla oceánica, es decir, una isla que sale de forma estéril desde el fondo del mar. Al principio no había vida animal. ¿Cómo habían llegado allí estos animales entonces? Esta era la razón oficial de la expedición. Pero bien, al mismo tiempo, como estudiante joven noruego, en Noruega, yo había llegado a la conclusión de que nuestra civilización moderna estaba yendo por el camino equivocado. Yo estaba bastante seguro people had been, de que la gente había sido mucho más feliz en épocas precedentes. but I also figured out that También pensaba you must have lived. que para saber las cosas, para saberlo, había que haber vivido de las dos formas. Todos hablamos de progreso y de que estamos mucho mejor que el hombre primitivo. How can we compare? Pero ¿cómo lo podemos comparar? Tried both types. No hemos probado los dos tipos de vida. So I did not want to make a Asimismo, Hollywood experiment, no quería hacer un experimento tipo Hollywood modern para traer conmigo las comodidades modernas. Si uno tiene que hacer este experimento, es preciso hacerlo como fuimos nosotros, sin cerillas, sin medicamentos, sin reloj. yes, also, También es cierto, sin ninguna de las comodidades o de los males de la civilización. this we did. Y esto lo hicimos así. Esta es mi luna de miel, joven esposa, Also a student from, también era estudiante de la Universidad de Oslo, and we managed to live for 1 y conseguimos vivir durante un año. way of getting away. De hecho, no había forma de marcharse de ahí. We were brought there by a Porque schooner. fuimos llevados allí en un barco desde Tahití, que era un viaje de 3 semanas en ocasión, y este barco había Find out how- acordado volver al cabo de un año para ver cómo iban las cosas. although from a scientific Y aunque desde el punto de vista it científico was more successful than I had ever dreamt. tuvo mucho más éxito del que yo había soñado por los hallazgos que hicimos, I came to no obstante, llegué a la conclusión o al resultado ever since
del que me he dado cuenta desde entonces, de que el hombre a civilization. debe tener civilización. Cannot turn all the way back to No se nature. puede volver de nuevo a la naturaleza completamente. On the other side, Pero por otra it parte, isn't progress. Everything we call progress. It isn't progress. todo lo que llamamos progreso no es progreso. No es progreso el hacer cada vez bombas más grandes y mejores. Should try to keep as close to Nosotros nature as we possibly can. nos mantenemos tan próximos a la naturaleza como sea posible, porque el hombre ha nacido de la naturaleza, y si nos apartamos de la naturaleza completamente, si matamos la naturaleza, como parece que estamos intentando hacer ahora, Pollution. con la contaminación, con la destrucción del entorno, entonces estaremos perdidos. That to me it was a good lesson. Por lo tanto, pensé que para mí era una buena lección. No tenemos que ser fanáticos y decir, vamos a irnos a una isla paradisíaca, porque no existe. No va a estas islas maravillosas y hay enfermedades Which were not there, but they are there. que se encontraban allí, pero que ahora sí. La elefantiasis, por ejemplo, Sorts of diseases. o todo tipo de enfermedades, incluso la lepra. Y necesitamos fármacos. We need progress. Y necesitamos el progreso, pero necesitamos un progreso real que sea un paso hacia adelante y no hacia atrás. De cualquier modo, la aventura debió ser hermosa porque no cabe duda de que esta es una isla absolutamente como las que soñamos todos los que vivimos en las enormes ciudades, una isla de una vegetación tropical, lujuriante, esplendorosa, quizá invasora y excesiva, y ahí ustedes tuvieron ocasión de vivir absolutamente todas las experiencias de un ser primitivo. ¿Había habitantes en Fatu Hiva? ¿Había nativos de la isla? Muy Well, pocos, ¿no? on the island there were about 200 En la isla Polynesians. había unos 200 polinesios, no había europeos. And as I say, no contact with the Como dije, outside world. no había contacto con el mundo exterior, no había radio, no había So, tiendas. we really had to Por live tanto, tuvimos que vivir as the local no solamente como los nativos, sino también incluso más primitivos. bamboo cabin. Construimos nuestra propia cabaña de All the food bambú en la selva y con los alimentos los cogíamos con nuestras propias manos, los cocos, los plátanos. out from the swamp. Sacábamos también alimentos, gambas de los We ríos. went into the ocean with A veces entrábamos en el océano con los nativos para pescar. but we did learn that there are two things Pero aprendimos que hay dos cosas que el hombre moderno, do without. de las que no puede prescindir. A knife. Que tiene que tener un cuchillo. We're not able even to open a coconut No podíamos ni siquiera abrir un coco without al ser tan duros. Necesitábamos un cuchillo para ello. of our food. Y que es preciso que cocinemos parte de nuestros alimentos. La mayor parte de los alimentos que cogíamos tenían que ser cocidos en un horno, To rub fire. y por lo tanto aprendimos de los nativos a encender un fuego, pero era tan difícil que nunca dejábamos que se apagase el fuego. Lo cubríamos por la tarde y nos asegurábamos de que a la mañana siguiente seguía encendido. Rub two sticks. Porque cuando hay que frotar dos palos, para cuando empieza a salir humo, está uno tan cansado que ya no se siente uno como con posibilidades de continuar. It is too long ago. Ahora, hace demasiado tiempo que el hombre dejó Not the same. de esa forma de vida. El hombre no es igual y la naturaleza tampoco es igual. On this planet, No hay un solo lugar en este planeta hoy en día you can go out and donde se pueda ir y recoger los alimentos con la mano. well, it happened to be so in Fatu Hiva because the Era así en Fatu Hiva had almost died porque out. la población prácticamente había desaparecido. 2,000 people living on Había anteriormente unas 2.000 personas, pero con las enfermedades europeas solo quedaban 200. Ahora, donde quiera que uno vaya hoy en día it is either y se encuentra en alimentos, o es el jardín de otra persona que tiene dueño, o está en la selva, pues solamente hay little fruit to get. pequeños frutos estacionales. Let us try to protect Por lo tanto, tenemos que intentar proteger la civilización que tenemos, mejorándola be intelligent about y hacerlo de una forma inteligente. Esa es una conclusión interesante. Parece que el libro termina con una frase que le dice usted a su esposa, que es: no se puede sacar billete para el paraíso, ¿no? Por cierto que usted llegó, sin embargo, a Fatu Hiva con una carta de recomendación de un cacique, de un reyezuelo, un rey de Tahití, al que usted conoció, y habremos visto seguramente una foto por ahí, en el que está usted con su esposa y el cacique. Y él le dio a usted una especie de mensaje de presentación a los nativos de Fatu Hiva, que le brindaron a usted por esa razón una acogida cordial. Yes, this was my great fortune, and I Sí, esto fue una gran suerte para mí.
Y esta es la razón por la que yo pude llegar a comprender a los polinesios también. Sucedió en Oslo, donde yo estudiaba en la universidad. Un noruego muy rico, que se llama Greppelin, que había pasado un año en Tahití y que estaba casado con la hija del gran cacique de allí. Había 12 de estos reyes en la isla y este señor era el jefe de todos ellos. Su esposa murió de una gripe española y volvió a Noruega y no quiso volver allí. Pero había recogido la biblioteca más grande del mundo sobre Polinesia. Por lo tanto, allí en Oslo tenía acceso yo a su biblioteca y tuve una oportunidad mucho mejor que la de ninguna otra persona en Europa para familiarizarme con las islas antes de ir allí. Y sí, recibí una introducción, una presentación de él al jefe, cacique Terrero, que fue el que me recibió cuando llegué a Tahití. Y viví allí con él durante un mes, aprendiendo cómo subir a las palmeras de cocos, cosas que no se aprenden en Noruega. Tenemos pinos o abetos, se sube a ellos de forma distinta como se sube a las palmeras en Polinesia. Y también aprendí algunas de las frutas que son venenosas, las que son comestibles, y aprendí también la filosofía de los polinesios. Y para mí, esto constituyó una lección que ha sido posiblemente la más importante en mi vida. Esto puede ser un buen momento para recordar algunos de los antecedentes anteriores a todo lo que estamos contando en la vida de Thor Heyerdahl, que en noruego se pronuncia Thor, según mis noticias. Él nació el día 6 de octubre del año 1914 en Larvik, Noruega. Era hijo de una familia burguesa acomodada. Su padre creo que era cervecero y presidente de un banco. Él comprendió enseguida las aficiones que usted tenía por la zoología y por la antropología. Le ayudó, creo que le permitió desde muy niño tener un pequeño museo zoológico en un cuarto de la casa. Su madre creo que era algo así como la gran jefa o la cabeza dirigente del museo local en su ciudad natal, y ella le fue inspirando y comprendiendo también su vocación. Estudios secundarios en Larvik, luego universitarios en Oslo de zoología y geografía. Después viene el encuentro con la que sería su esposa y la expedición a las Marquesas. Luego sigue usted estudiando en bibliotecas y museos de Europa, de Estados Unidos y de Canadá. Contrasta las múltiples y contradictorias teorías sobre la cultura y las razas polinesias. Publica su teoría de que la Polinesia ha sido alcanzada por 2 olas sucesivas de emigrantes americanos y que eran 2 los principales centros desde los cuales se pudo navegar desde la América precolombina. Uno era el Perú y otro era la Columbia Británica. Esa teoría la recogía usted en un libro que lamentablemente no tenemos aquí, solo tenemos estos 4 de los 16 títulos que ha publicado. Ese libro se llama Indios de América en el Pacífico. Vino la guerra, la invasión nazi de Noruega. Usted se alistó voluntario en las fuerzas de la Noruega Libre y estuvo sirviendo en Canadá, Gran Bretaña, Noruega, Ártica y terminó como teniente de paracaidistas. Siempre ha estado usted en las cosas más arriesgadas. Parece que la guerra fue buena para usted, le fortaleció su carácter y su organismo más todavía. ¿Es así? Podría decirlo de la forma siguiente. Yo odio la guerra y yo creo que no he aprendido mucho de la guerra, pero sí aprendí a tratar a los hombres. Terminé como oficial de parachuta, de paracaidistas, y empecé como soldado raso. Y vi la forma en que a los hombres les gusta que les traten los líderes. Y creo que esta es una cosa que sí he aprendido de la guerra. Cómo tratar a otros hombres y cómo tratar con los equipos también. Bien, después de estos antecedentes vamos a ir ya avanzando porque el tiempo marcha muy deprisa, mucho más deprisa de lo que quisiéramos. En los años 52-53 usted emprende una expedición a las Galápagos, de la que también hay un libro, Aku Aku, El secreto de la isla de Pascua. Lo hace con arqueólogos noruegos y norteamericanos, con el arqueólogo ecuatoriano Emilio Estrada, y ahí está usted planteándose, como había dicho con anterioridad, la búsqueda de rastros, de huellas arqueológicas de la presencia de seres americanos en Polinesia. Usted localizó 4 estaciones precolombinas. Creo que encontró flautas incas, más de 130 vasijas de cerámica identificadas como semejantes a las salidas
de los alfareros aborígenes de Ecuador y Perú, y un nuevo tipo de balsa, la guara, que usaban los indios de Perú y Ecuador. La expedición a la isla de Pascua complementaria de esta es en los años 55-56 y se encuentra usted con la que ha llamado la más solitaria de todas las islas habitadas. Realmente, el número de... ¿Qué personas hay en la isla de Pascua? ¿Cuántos habitantes hay en Pascua? Aparte de los monstruos de piedra. Today there are about 1,000 people. Hoy hay aproximadamente unas 1000 personas. Cuando yo estuve allí en el 55 y 56, 700 people. había unas 700 personas. More stone statues. Y había más estatuas de piedra que seres humanos. Naturalmente que estas estatuas de piedra son las que hicieron famosa la isla. Algunas son tan altas como un edificio de 7 plantas, las que quedan todavía en las canteras. Ahora muchas son como de 3 o 4 plantas. Y los habitantes de la isla actuales cada vez están más mezclados con sudamericanos y con europeos. Pero cuando el hombre llegó allí, eran básicamente polinesios. Y la población histórica muy probablemente descendía de habitantes de las Islas Marquesas en Polinesia, el grupo de las Marquesas. Pero hay un estrato prepolinésico, un substrato que, de acuerdo con todas las pruebas arqueológicas, procedía de Sudamérica y que es pre-incaico. Porque algunas de las estatuas primeras que aparecieron en la isla de Pascua son completamente distintas a las que conocemos por las fotografías. Y tienen una forma muy especial y sorprendentemente parecidas a estatuas en la zona andina de Bolivia, de Perú, Ecuador y de Colombia. Existe, por lo tanto, un lazo, un eslabón entre Sudamérica y las islas, con una segunda emigración que, como usted ha mencionado, no procedía pero sí a través de la Columbia Británica, porque los polinesios son fundamentalmente en origen del sudeste de Asia. No sabemos exactamente de qué parte de Indonesia o de la zona continental del sudeste de Asia, pero deben haber seguido las corrientes oceánicas hacia el norte por la costa de Japón hasta la Columbia Británica, llegando a Polinesia desde Hawái. Pero cuando llegaron, ya había habido allí otras personas, otros habitantes, y estos son los habitantes que yo he intentado seguir con la expedición de la Kon-Tiki y con las balsas que hice. Todo ese collar de islas de la Polinesia, que en cierto modo son tan disímiles, ¿cree usted que sin embargo tienen un mismo sustrato, una misma cultura común? ¿Hay, cree usted, una cultura común a toda la Polinesia? Yes. Polinesia is enormous. La Polinesia es un área enorme, Hawaii que incluye Hawái por el norte, Isla de Pascua en el sudeste, alejada de las costas de Sudamérica, y Nueva Zelanda en el sudoeste. Se trata de un triángulo. La Fiji se encuentra en la frontera, en el límite. Hay polinesios en Fiji, pero como grupo son melanesios. Está justo en la frontera Samoa, Tahití, Samoa. Todas estas sí se encuentran dentro de Polinesia. Ahora, la Polinesia representa todas las islas más próximas a América y las más alejadas precisamente de Asia. Y Polinesia está en el área donde los vientos y las corrientes vienen todo el tiempo de Sudamérica. Es muy fácil llegar allí desde Sudamérica. Después de la Kon-Tiki, otras 12 balsas han copiado lo que hizo la Kon-Tiki y han hecho el mismo viaje. Y algunas han hecho recorridos mucho mayores que el nuestro y han llegado hasta Australia. 3 han intentado llegar desde Asia y todos han fracasado. Y han tenido que enviar SOS porque no podían hacerlo porque los vientos y las corrientes son contrarias. En esa isla de Pascua ustedes se dedicaron, entre otras cosas, al ver las cabezas de esas enormes estatuas de piedra, a tratar de desenterrarlas, y vieron que efectivamente debajo de esas cabezas, enterradas por quién sabe cuántos años, lustros, décadas, quizás siglos, de tierras, de arenas, etcétera, estaban unos cuerpos inmensos, ¿no?
Y además ustedes aprendieron de los pocos habitantes que encontraron allá, aprendieron el sistema como esos hombres habían transportado las enormes moles de piedra esculpidas y las habían además levantado hasta colocarlas verticalmente. Usted repitió ahí una experiencia también igualmente extraordinaria. Well, that was extremely interesting. Bien, eso fue muy interesante. Probably Y thanks debo decir que esto es gracias al hecho de que yo había vivido entre los polinesios, por lo que sucedió. Yo conocía su mentalidad. also, strangely Y asimismo, extrañamente por lo que parezca, cuando yo llegué a la isla de Pascua, the natives already los nativos about the Kon-Tiki expedition. ya habían oído hablar de la expedición de la Kon-Tiki, porque nosotros habíamos sido arrastrados cerca de la isla y nos habían visto los pequeños barcos que estaban en la zona. Yo, por lo tanto, entré en contacto con la población al llegar allí, que nos dieron información en el sentido, bueno, información que nunca habían dado a nadie anteriormente, pero al principio no me lo podía creer. Demonstrate Pero entonces les hice que me demostrasen cómo era posible navegar en aquellas condiciones en que lo hacían. Por lo tanto, los habitantes de la isla de Pascua nos mostraron cómo hacían estas estatuas. No pudieron completar una porque se requiere un año, pero vimos que era posible hacerlo con herramientas de piedra. 180 natives Teníamos a 180 nativos arrastrando una de estas grandes moles de piedra sobre un trineo y los hicimos erigir una estatua de 20 toneladas y ponerla de pie. They also took us into the Asimismo, nos llevaron secret family caves a las cuevas secretas de la familia and even gave y nos mostraron aquellas. Incluso me dieron esculturas de un tipo que nadie sabía que existían sobre la isla. Tenían en esas cavernas grandes cantidades de pequeñas esculturas y de verdaderos tesoros artísticos, ¿no? Yes. What apparently happened Sí, en apariencia lo que was a sucedía period es que hubo un periodo war de guerra civil on the island. en la isla And in this period, y de que en este periodo the people who had carved the big las personas que habían hecho las grandes estatuas fueron casi prácticamente eliminados. large statues Y todas las grandes estatuas in the ground. quedaron en tierra, That pero could be saved todo lo más pequeño que pudo ser salvado in the cave. lo escondieron en las And cavernas. some of those we found were from Y algunas de las que encontramos eran de un periodo others. muy primitivo. Otras eran copias de las primeras. Por lo tanto, en las siguientes generaciones, los habitantes nativos habían copiado las pequeñas estatuas Those statues on their small round heads, con cabezas pequeñas, redondeadas stone hands. y con manos de piedra. Y podían ser a veces unas tortugas de piedra o peces de piedra. Había de todo, pero era un arte muy extraño. Otros eran placas con relieves, pero todas ellas seguían algunas normas y pudimos encontrar los mismos motivos en algunos casos Old and eroded stone. en piedras muy antiguas y otros iguales que eran bastante recientes. De hecho, al final empezaron a hacer estatuas para venderlas. También encontraron ustedes los restos de un viejo poblado fortificado, ¿no? Que creo que es uno de los hallazgos más importantes que se han hecho en esa zona. Yes, it was. We found, Sí. or we did not find in the beginning. Al principio no lo encontramos. Los nativos, desde que habían llegado allí los europeos, en el siglo pasado, en 1860, habían señalado una zanja que todo el mundo pensaba que se trataba de una zanja, de una hondonada natural, One large peninsula que separaba una gran península, separándola del resto de la isla. Y ellos decían que esta hondonada había sido hecha por los primeros habitantes como defensa, para fortificación. Y decían asimismo que la guerra civil final, al final de ellos, se hizo un gran fuego, una pira, allí, y los primeros habitantes fueron arrojados allí y quemados. Y dijeron que esto había sucedido 12 generaciones anteriormente. Nosotros excavamos aquella trinchera y nos dimos cuenta de que sí, que era artificial, de que había sido hecha por el hombre. En el fondo nos encontramos una amplia capa de madera quemada, de cenizas, que llevamos a los Estados Unidos y lo hicimos la fecha, el carbono 14, y la fecha era muy próxima a las 12 generaciones, lo cual confirmaba la tradición de los nativos. Hablemos de la famosa aventura de las Ra, la Ra 1 y la Ra 2, o la Ra primera y la Ra segunda,
que ha merecido otro de los densos y sin embargo amenísimos y deliciosos volúmenes del señor Heyerdahl. Ra, 2 expediciones a las que llevó a Heyerdahl su afición y su entusiasmo por las embarcaciones de caña y de junco. Estuvo pensando usted en un proceso de analogías que había entre las culturas de un lado y del otro del océano. Usted encontraba, por ejemplo, en Egipto, que se veía un tipo de embarcaciones hechas con los tallos de papiro. Ahí están pintadas o grabadas en las tumbas y en todos los recuerdos que quedan del antiguo Egipto de los faraones. Y descubrió que embarcaciones similares se encontraban también al otro lado. Algunas de ellas son exactamente iguales todavía hoy en el lago Titicaca, por ejemplo. Y así usted decidió emprender una aventura semejante. ¿Quiere usted narrarnos esa historia? Yeah, well, the history was again. La historia, nuevamente en este caso, fue que al pasar las islas por la primera vez como biólogo, sabía que en los lagos de los cráteres de la isla de Pascua, los cráteres de agua dulce, había una planta que era la totora, que era una planta sudamericana, que en Sudamérica utilizan para construir sus barcos de juncos. Y de acuerdo con los botánicos, solamente puede diseminarse mediante la plantación de las raíces. Y por lo tanto, ni un pájaro, ni una corriente, ni un pez la podía llevar, la tenía que haber llevado el hombre necesariamente. Pero antes de que llegasen allí los europeos, porque cuando los primeros viajeros de Europa y Sudamérica, de Perú, llegaron allí, encontraron ya que los lagos estaban cubiertos de estos juncos. Por lo tanto, me interesé en el tema y aprendí de los nativos que sus ancestros también construían estos barcos con los juncos. Y construyeron uno para mí, lo probé en el Pacífico y vi que era un barco extremadamente bueno. Fui, por lo tanto, a Sudamérica y lo probé allí. Era el mismo barco del mismo junco. Y estaba yo sorprendido de la navegabilidad que tenía. En aquella ocasión, una serie de colegas, entre los antropólogos, estaban discutiendo si alguien podía haber cruzado el Atlántico. En tiempos antiguos, desde el norte de África, desde el Mediterráneo, y fundar las primeras civilizaciones de los olmecas y de los mochicas, los más antiguos de México y Perú. Y se decidió, se acordó que esto era imposible porque no tenían barcos para cruzarlo. Solamente tenían estos barcos de juncos en aquel periodo y por lo tanto no podían cruzar con ellos los océanos. A mí me interesó porque yo ya había visto la navegabilidad excelente que tenían y decidí ir a Egipto y construir uno con papiro. Y así lo hice. Y lo probamos en el Atlántico. Lo construí cerca de pirámides en Egipto con constructores de barcos de África Central que siguen construyendo estos barcos de papiro. Y nos dejamos arrastrar durante 2 meses desde África. Y estábamos prácticamente en América cuando se rompieron las cuerdas y se deshizo el barco. Para entonces ya habíamos recibido de fotógrafos, unos fotógrafos en América, nos habían visto, teníamos tiburones a nuestro alrededor. Y lo que decidimos fue probarlo otra vez, a construir un barco mejor en lugar de arriesgar nuestras vidas o terminar en el estómago de un tiburón. Entonces, con nuestra experiencia ya sabíamos lo que habíamos hecho mal y entonces la vez siguiente llevé a indios del lago Titicaca, que fueron los que construyeron el siguiente barco de junco, el Ra-2. Y el segundo, cruzó el Atlántico hasta Barbados, en América, en 57 días y demostró ser un barco excelente. Por lo tanto, hoy sabemos que el primer barco conocido por las civilizaciones incas, que estos barcos de junco se diseminaron desde Mesopotamia y desde Egipto hasta la costa atlántica por Marruecos, que es un barco con buenas condiciones de navegabilidad y que puede cruzar los océanos. Lo que es evidente es que los técnicos que siempre se oponen a todo están casi siempre equivocados, por lo que veo. No hay muchas veces un Heyerdahl dispuesto a demostrarle sus errores, pero en esta ocasión o en estas ocasiones usted lo demostró muy bien. Lástima que estamos ya en la frontera de nuestro tiempo, habría más cosas que decir,
Digamos que el señor Heyerdahl ha trasladado su base de trabajo desde Oslo a Kollamikkeri, un pequeño pueblo de la costa norte del Mediterráneo italiano, pueblo medio del medievo, aunque medio destruido, que usted ha restaurado. Allí está usted con su segunda esposa, de la que tiene 3 hijas. Del primer matrimonio tuvo 2 hijos varones que en cierto modo han seguido un poco sus mismos pasos. Uno es biólogo, creo, y el otro se dedica a la explotación de minas de carbón en África. ¿Está usted preparando algo nuevo? Para terminar, porque ya estamos en el último minuto. ¿Le queda a usted alguna expedición por hacer todavía? Well, I've just finished another book. Acabo de terminar otro libro que saldrá en España dentro de poco sobre mi última expedición, que era con un barco de junco sumerio en el Océano Índico. He terminado este libro, lo están imprimiendo en este momento, por lo tanto acabo de empezar investigación científica en la actualidad en el Valle del Indo, en Asia, donde estoy haciendo Bien, es lástima que no podamos seguir hablando más tiempo. No hace falta que digamos a ustedes que ha recibido toda clase de honores, premios y distinciones, pertenece a toda clase de academias de ciencias, desde la norteamericana a la soviética, etc. Y la única pregunta que creo que me falta para terminar es, señor Heyerdahl, por fin y después de tantas aventuras, ¿ha encontrado usted su paraíso? I think I have. Creo que sí. I think that where I live in Creo que Italy, donde vivo en Italia, now, a la I have actualidad, combination, tengo una combinación between, civilization, de civilización primitive life, y de vida primitiva y de la naturaleza. mountain home. Yo vivo en una pequeña casa en las montañas, tengo mis animales, hago mi vino, tengo mi leche de cabra y sigo haciendo allí mis Muchas gracias por investigaciones todo, señor científicas. Heyerdahl, y esperamos verle otras muchas veces Muchas gracias por nuestro a país. ustedes.